Si has cumplido los 60, recordarás carteles en transportes públicos, en los cines, etcétera, que prohibían la blasfemia, la palabra soez, con sanciones para los infractores. Las cosas han cambiado y la blasfemia está al orden del día. No sé si lo sabrás, pero el 30 de septiembre es el Día Internacional de la Blasfemia. No es una broma, puedes comprobarlo. Raymond Brown, en su comentario sobre Deuteronomio, explica que un profesor que hablaba de Jesús a sus alumnos fue recriminado por utilizar palabrotas. Aquel niño, el que recriminaba al profesor, solo había oído el nombre de Jesús entre blasfemias. Y es habitual oír en nuestra sociedad expresiones como se armó un Cristo o que esto no lo arregla ni Dios, por no mencionar otras peores, ¿no? Siempre asociando el nombre de Dios a lo negativo. Algo que realmente no concuerda con su naturaleza, ¿no? Por eso el mandamiento que vamos a considerar hoy es un mandamiento de máxima actualidad. Mirad, lo encontramos en Éxodo capítulo 20, versículo 7 y también en Deuteronomio capítulo 5, versículo 11. Pero es que prácticamente no hace falta ni que abramos nuestras Biblias, porque seguro que lo sabemos de memoria. El mandamiento dice: no tomarás el nombre de Yahvé tu Dios en vano, porque Yahvé no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Yahvé no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Como vimos en las exposiciones de nuestros hermanos Fidel y Pedro San Jaime, los mandamientos anteriores describen los beneficios y los perjuicios de guardarlos o de desobedecerlos. Pero fijaos que este solo describe los perjuicios, porque no hay término medio. No hay término medio. En relación con este mandamiento, o se es inocente o se es culpable. Y la pregunta es, ¿por qué es tan contundente? Pues mirad, permitidme que parafrasee a un sociólogo que está de moda, que se llama Zygmunt Bauman, que es el creador del concepto sociedad líquida. Y permitidme que lo parafrasee, porque tomar el nombre de Dios en vano es como tener un Dios líquido, un Dios al que darle la forma que nos interese para adaptarlo al recipiente que lo contiene, que no deja de ser otro recipiente que mis deseos, mis intereses, mis niveles de compromiso con él. La condena es tan tajante porque un Dios que es santo, fiel, justo, misericordioso, salvador, libertador, ayudador, etc., es además el Señor. Y si lo adaptamos a nosotros, lo estamos despojando de esa soberanía, lo estamos despojando de su naturaleza. En resumen, lo estamos manipulando. Vimos en los mandamientos anteriores que Dios es singular, que no hay nadie, no hay nada ni nadie que se le parezca, por lo que a la prohibición de crearnos dioses a nuestra semejanza, ahora lo que se hace es prohibirnos que adaptemos al Dios verdadero a nuestra semejanza. El segundo mandamiento prohíbe crearse dioses. Este tercer mandamiento prohíbe manipular a Dios, alterar la esencia de Dios. Claro, quizás pensemos, bueno, este mandamiento se dirige a todos aquellos que tienen por norma, pues tomar el nombre de Dios en vano, menospreciarlo. Pero permitidme que haga una reflexión sobre a quién se dirige el mandamiento. Permitidme que comience poniendo una base. La ley de Dios, los mandamientos de Dios, tienen tres objetivos.
tienen un objetivo civil. Gálatas 3:19 o 1 Timoteo 1:9 nos lo enfatizan, ¿no? Que su objetivo es frenar el pecado y ser instrumento de la gracia común de Dios. Desde esta perspectiva, la ley de Dios es un vehículo de las bendiciones que no forman parte de la salvación. La sociedad que sigue la ley de Dios obtiene beneficios incluso aunque no sean creyentes las personas que lo siguen. Tiene también un objetivo pedagógico. Lo podemos comprobar en Romanos 3:20, 5:13, 27, del 7 al 11, Gálatas 2:19, 3:21 y 24. La ley señala en estos pasajes el pecado. Nos dice en estos pasajes que es para señalar el pecado y para sacudir la conciencia a fin de guiarnos a Cristo. En este sentido, es un instrumento de la gracia salvadora. Pero la ley tiene un tercer objetivo que es normativo. Lo leemos en Romanos 3:31 y en 1 Corintios 9:21, en Santiago 1:25, entre otros. Y en este objetivo normativo es en el que vamos a focalizar la reflexión. Se nos recordaba también la pasada semana que, excepto Jesucristo, nadie ha cumplido la ley al 100%. Por tanto, nadie puede salvarse a través de su cumplimiento. Observemos que el hecho de que Dios se la dé al pueblo de Israel tras haberlo liberado de la esclavitud es muy significativo. En Deuteronomio 7:7-8 leemos lo siguiente: Yahvé no puso su amor en vosotros, ni os escogió por ser vosotros más numerosos que otro pueblo, pues erais el más pequeño de todos los pueblos. Mas porque el Señor os amó y guardó el juramento que hizo a vuestros padres, el Señor os sacó con mano fuerte y os redimió de casa de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. ¿Qué vemos aquí? Lo que vemos es que la ley no se le dio al pueblo de Israel para que se redimiese, sino que se le dio para que viviese santamente. Quizás te preguntes ¿qué es vivir santamente? Pues es muy sencillo. Sencilla y llanamente, vivir santamente es vivir conforme a la voluntad de Dios que está manifestada en sus ordenanzas, en su ley, en los 10 mandamientos. Así pues, tú y yo somos los destinatarios escogidos del mandamiento no tomarás el nombre de Yahvé tu Dios en vano. Y somos destinatarios escogidos porque hemos sido redimidos y hemos sido llamados a vivir en santidad. Es verdad que no utilizamos un lenguaje blasfemo como utiliza el mundo, pero debemos estar atentos a conductas y actitudes que son formas de tomar el nombre de Dios en vano. Conductas y actitudes con las que intentamos manipularlo. Y vamos a ver algunas, no vamos a ser exhaustivos, pero vamos a ver algunas a través de un episodio al que también nos hemos referido en días pasados en nuestras meditaciones sobre los mandamientos, que es el episodio del becerro de oro. Mirad, hay una forma de manipular a Dios, de tomar el nombre de Dios en vano, y es lo que yo denominaría la manipulación emocional. Fijaros en esto, dice el relato: cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, la gente se congregó alrededor de Aarón y le dijeron: levántate, haznos un Dios que vaya delante de nosotros. En cuanto a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. La fe de aquel pueblo se había quebrado, y en vez de mirar a Dios, ponen sus ojos en Moisés y declaran que Moisés es precisamente quien los ha sacado de Egipto. Y es que, hermanos, la tentación en momentos de dificultades es buscar en los hombres lo que solo Dios puede darnos. ¿Recordáis aquella anécdota jocosa del que había caído por un precipicio y agarrado a un matorral preguntaba: ¿hay alguien que me pueda ayudar? Y el Señor le contesta: déjate caer.
te envío unos ángeles que te recojan. Y él, agarrado del matorral, dice, bueno, vale, gracias, pero ¿hay alguien más? Hombre, ¿cuántas veces en momentos de tribulación nosotros también hemos preguntado, ¿hay alguien más? Algunos van en busca de milagros. Incluso algunos de esos milagros, permitidme que lo diga, se ofrecen en cultos evangélicos. ¿Es que pensamos que Dios es como el genio de la lámpara maravillosa que sale para cumplir nuestros deseos cuando queremos? La Biblia está llena de milagros, pero por la voluntad de Dios. Sanidades, pescas milagrosas, alimentaciones de multitudes, lluvias milagrosas, hachas que flotan. Pero también está llena de personas que no fueron sanadas ni libradas de la muerte, de multitudes hambrientas, de sequías persistentes, porque Dios tenía otros propósitos. Dios es fiel, es justo, es santo, es redentor, es ayudador, es misericordioso, es sanador, pero también es soberano. Dios está por encima de mis deseos y de mis necesidades. Él sabe lo que me conviene. Las tribulaciones, la persecución, la enfermedad, las pandemias pueden formar parte del plan de Dios para mi vida. Puede que Él quiera moldear mi carácter a través de esas situaciones o mostrar al mundo a través de mí el valor de la fe y la esperanza en la adversidad. ¿Recordáis la oración de Jesús en el huerto de Getsemaní? Hágase tu voluntad. Nuestro maestro sabía que no oraba a un Dios líquido, a un Dios voluble, a un Dios manipulable, sino a un Dios que sabe lo que hace, por qué lo hace y cómo lo hace. Pero la sociedad del bienestar en la que nosotros vivimos y de la que muchas veces nos impregnamos no admite la adversidad. Y muchos cristianos impregnados por esa actitud intentan manipular a Dios buscando el milagro. Hermanos, la Biblia nos enseña a orar por los enfermos y por los que sufren y a pedirle al Señor que los restaure, pero el milagro solo se producirá si es su voluntad. No es cuestión de orar con más o menos fe, o de que alguien tenga un espíritu especial que le permita administrar el poder y la soberanía de Dios. Porque si caemos en este error, estamos manipulando los sentimientos de quien sufre, pero estamos además manipulando a Dios, estamos tomando el nombre de Dios en vano al intentar manipular su poder a nuestro antojo. En la enfermedad, en tiempos de crisis personal, en tiempos de crisis familiar o social, oremos y esperemos en Dios, confiemos en su sabiduría, pero no tomemos su nombre en vano, porque el Señor es el soberano y como dice el profeta Isaías, a otro no dará su gloria. Pero hay otra forma en que podemos manipular a Dios, otros motivos por los que podemos manipular a Dios. Es lo que he denominado la manipulación social. Porque otra forma de manipular a Dios es utilizar las capacidades que Él nos ha concedido para servir al pecado. Fijaros en el relato del becerro de oro, de Éxodo 32. Dice así: la gente se congregó alrededor de Aarón y le dijeron: levántate, haznos un Dios que vaya delante de nosotros. Y Aarón les dijo: quitad los pendientes de oro de las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas y traédmelos. Entonces todo el pueblo se quitó los pendientes de oro que tenían en las orejas y los llevaron a Aarón. Y él los tomó de sus manos y les dio forma con un buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Hace unos días, en una reflexión bíblica, también me refería a la experiencia de un conferenciante que, tras exponer a un grupo de empresarios cristianos la importancia de aplicar y mantener la ética bíblica en sus actividades, uno de los asistentes le dijo: hay negocios en los que hay que dejar la Biblia a un lado. Lo que el pueblo le está pidiendo a Aarón es que ponga su habilidad para trabajar el metal al servicio de sus deseos, y Aarón acepta. Aarón deja la ética cristiana, permitidme la expresión de cristiana, la deja aparte, porque hay una petición de que haga algo que realmente va en contra de una ética divina. Esta es una forma sutil de tomar el nombre de Dios en vano.
Aparentemente, lo que hacemos con nuestras habilidades laborales no tiene mucho que ver con el nombre de Dios. Pero permitidme que lo diga, es solo aparentemente. Veréis, cuando tratemos otro mandamiento, veremos que todo hijo tiene la responsabilidad y la obligación de honrar a su padre. Y la pregunta es obvia. ¿Qué imagen de mi Padre Dios estoy mostrando cuando utilizo mis capacidades para fines inadecuados? Cuando me dejo presionar socialmente. ¿Qué imagen de Dios transmito si soy un científico y me dedico a desarrollar armas para la guerra? ¿O soy cineasta y me dedico a producir películas pornográficas? ¿O soy periodista y tergiverso la información para adaptarla a mis intereses o convicciones? ¿O soy comercial y vendo productos inadecuados? ¿Qué imagen de mi Padre Dios estoy mostrando? Desde luego estoy mostrando una imagen distorsionada, porque Él me dice: no tomarás mi nombre en vano. Es decir, me está diciendo, respetarás mi carácter, respetarás mi naturaleza, y me lo concreta diciéndome: sé santo porque yo soy santo. Aarón, que era diestro trabajando los metales, no utilizó santamente su destreza. Y la pregunta es: ¿cómo utilizo yo las mías? ¿Mis destrezas, mis habilidades honran el nombre de Dios? Honrar el nombre de Dios implica mostrar su carácter en nuestros pensamientos y en nuestras acciones. Veréis, la Biblia no dice nada acerca de las ocupaciones de Jesús antes de iniciar su ministerio público. Pero viendo cómo afrontó su misión redentora, estoy seguro que previamente fue un profesional ejemplar. La palabra clave en todo, pero especialmente en las cuestiones sociales, para el cristiano la palabra clave es integridad. El cristiano íntegro afronta su trabajo como su vocación, como un llamamiento divino, porque es el ministerio a través del cual sirve al Señor, alaba su nombre y lo proclama. Los cristianos íntegros debemos seguir el ejemplo que Cristo nos da. El trabajo no es el peaje que algunos pagan para poder tener ingresos que permitan sostener la obra de Dios. El trabajo es también un ministerio para el Señor. Y si no lo vemos así, estamos tomando el nombre de Dios en vano, porque estamos despojando al Señor de su carácter y de su naturaleza. Dios es un Dios de orden. Si soy desordenado en mi trabajo y en mi vida, estoy tomando su nombre en vano. Dios es un Dios responsable, que asume sus tareas aun a costa de dar la vida de su propio Hijo. Si soy irresponsable en mi trabajo y en mi vida, estoy tomando el nombre de Dios en vano. Dios es un Dios diligente que obra en el momento adecuado. Si doy larga a mis tareas, estoy tomando su nombre en vano. Y podríamos seguir poniendo ejemplos de ayuda, compasión, dirección, corrección, para señalar que cualquier actitud contraria al carácter santo de Dios es una banalización de su nombre. Es una forma de trivializar el nombre de Dios. Es una forma de convertirlo en insustancial. Es una forma de convertir el nombre de Dios en un nombre como cualquier otro, porque son formas de menospreciar su ejemplo. No tomarás el nombre de Yahvé tu Dios en vano. Es un llamamiento a obedecer a Dios en mi trabajo, en mis estudios, en mi familia, en mi manera de pensar y actuar, en todos los ámbitos de mi vida. Pero hay otra forma de manipular a Dios, que es una forma espiritual. Es lo que yo he llamado la manipulación espiritual. Fíjate en este detalle, en el acontecimiento este del becerro de oro. Y ellos dijeron: este es tu Dios, Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. Cuando Aarón vio esto, edificó un altar delante del becerro, y Aarón hizo una proclama diciendo: mañana será fiesta para el Señor. Es sutil, es sutil. Este es tu Dios que te ha sacado de la tierra de Egipto. Es decir, no se sustituye al que los ha liberado de la esclavitud, sino que se le da la forma que les interesa. Este es tu Dios y mañana será fiesta para el Señor. Mañana será fiesta para Yahvé. De alguna manera, lo que está diciendo es: mañana
será una fiesta en la que podremos adorar a Dios según nosotros deseemos. Y hermanos, es que a veces transformamos nuestra espiritualidad según los modelos dominantes en la sociedad. Mirad, si la tecnología está de moda, los cultos se vuelven tecnológicos. Si la autorrealización está de moda, que lo está, la relación con el Señor se adapta a mis estados de ánimo, es decir, a mi propia autorrealización. Si el misticismo progresa, nuestra espiritualidad se vuelve contemplativa o se vuelve ascética. Dejadme que de estos ejemplos me fijo un momento en el ejemplo de la tecnología. Mirad, para transmitir el Evangelio necesitamos un lenguaje y unos medios que la sociedad entienda. La tecnología la sociedad la entiende, por lo tanto, tiene sentido que se utilice la tecnología porque ayuda a la transmisión del mensaje. Pero ¿qué ocurre cuando el medio, es decir, la tecnología, se convierte en un fin en sí mismo? Lo que ocurre es que obliga a cambiar el mensaje. Fijaros, los israelitas dicen: este es tu Dios que te ha sacado de la tierra de Egipto. No niegan que Yahvé lo ha hecho, sino que al convertirlo en aquel becerro de oro, lo que están haciendo es negar que oiga, que vea, que hable o que los proteja. No está Moisés, necesitan a alguien que esté con ellos, que vaya adelante. La imagen que representa al Dios verdadero. Este es tu Dios que te ha sacado de la tierra de Egipto. Esa imagen los emociona, pero desfigura al que oye, al que ve, al que habla y al que guía. ¿Y qué nos dice esto a nosotros? Nos dice que a veces adaptamos a Dios a la situación que vivimos, a la hora de presentarlo a los que nos rodean. En esos cultos en los que importa la tecnología, el escenario, la música, las pantallas, la iluminación, son importantes. Pero ¿sabéis una cosa? El ambiente, y permitidme que lo ponga entre comillas, no lo puede crear la tecnología. El ambiente de adoración lo tiene que crear el Espíritu a través de la comunión, la oración, la palabra, también la música. Pero principalmente el Creador es el Espíritu a través de esos medios que él utiliza. El protagonista no puede ser la tecnología. El protagonista es Cristo, porque como dice Pablo, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Y si desfiguramos este mensaje, manipulamos a Dios. Permitidme que ponga otro ejemplo. ¿Qué aportamos nosotros en los conflictos sociales o políticos? Por ejemplo, ¿qué aportamos en el cuidado del inmigrante o en los conflictos políticos? La situación de huérfanos, viudas y extranjeros es distinta de lo de los tiempos bíblicos, pero si contextualizamos principios, somos llamados a cuidarlos y a ayudarlos. ¿Qué hacemos con los conflictos políticos? También la situación política es diferente a la de los tiempos bíblicos, pero si contextualizamos los principios, el llamamiento a pacificar es vigente. Si no ayudo a quien está en dificultades o impongo ideas y voluntades, hermanos, estoy tomando el nombre de Dios en vano, porque despojo a Dios de su bondad, despojo a Dios de su gracia, porque Él es Dios de huérfanos, de viudas, de extranjeros, y presenta su salvación al hombre sin imponerla. Por tanto, a quien está en dificultades, ayudarlo. Ser pacificadores en la sociedad que vivimos, y utilicemos la convicción en lugar de la imposición, porque haciendo esto, ayudando a quien está en dificultades, siendo pacificadores, comunicando, haciendo que el protagonista de nuestro mensaje sea nuestro Señor Jesucristo, haciendo esto, honramos y reverenciamos su nombre. No tomamos el nombre de Dios en vano. Para concluir, hermanos, no tomarás, y haciendo un resumen, no tomarás el nombre de Yahvé, tu Dios, en vano, nos advierte del pecado de querer manipular a Dios para adaptarlo a nuestra semejanza, que es la tentación esa tan sutil, porque cuesta ser consciente de ella. Hemos considerado 3 ámbitos en los que podemos tomar el nombre de Dios en vano. El ámbito emocional, observando que en momentos de tribulación, en lugar de ponernos en las manos del Señor,
podemos sentirnos tentados a buscar alternativas humanas, en ocasiones revestidas de piedad y que incluso se ocultan tras el nombre de Dios, pero que despojan al Señor de su soberanía sobre nuestras vidas. También hemos considerado ese ámbito espiritual con diferentes acciones que despojan a Dios de su naturaleza y carácter santo y soberano porque nos llevan a manipular su mensaje, descontextualizándolo y convirtiéndolo en irrelevante para el mundo actual. Y finalmente hemos considerado el ámbito social cuando compartimentamos nuestra vida en domingo y resto de la semana, abriendo una brecha entre fe y conducta. Mira, te escuchaba hace poco una conferencia en la que se explicaba que tras la Segunda Guerra Mundial muchos lo espiritualizaron todo hasta el punto de considerar profano todo lo que no es iglesia. Pero el trabajo y toda nuestra vida deben adorar a Dios y proclamar su santo nombre, porque si compartimentamos nuestra vida, también estamos desposeyendo al Señor de su soberanía. Como decíamos al principio, hermanos, estamos en un tiempo en el que la blasfemia está al orden del día. Tomar el nombre de Dios en vano es habitual, nadie se siente mal ni por decirlo ni por oírlo, excepto nosotros, ¿no? los creyentes. Pero andemos con mucho cuidado, porque nosotros como creyentes también podemos tomar el nombre de Dios en vano cuando intentamos manipularlo, bien sea buscando beneficios para nuestra vida que el Señor no los tiene previstos, bien sea desconectando nuestra espiritualidad de nuestro trabajo, bien sea utilizando nuestras habilidades de una forma inadecuada, etcétera, etcétera, etcétera. El nombre de Dios, como se nos recordaba este miércoles pasado en la reunión de oración, debe ser santificado. Y debe ser santificado especialmente en las vidas de sus hijos. Hermanos, que el Señor nos ayude para que nuestras vidas sean un ejemplo de santificación del nombre de Dios y un llamamiento a quienes nos rodean para que no tomen el nombre de Yahvé, nuestro Dios, de Yahvé, su Dios, aunque ellos no quieran reconocerlo, de Yahvé, su Dios, en vano. Que así sea. Amén.